Brevemente, yo creo que se ha tocado en gran medida puntos muy relevantes a lo que pasó la pasada semana y el día de hoy, sin dejar pasar por alto lo que ocurrió el pasado sábado, porque no solamente es tolerancia de un lado hacia otro, es que debe ser de ambos lados. La tolerancia debe recaer, señor presidente, aunque no estemos de acuerdo en posiciones, saber sobrellevar las discusiones sin tener que llegar a las situaciones que ocurrieron el pasado sábado en el estado de la Florida, donde la sangre no resuelve los problemas, pero debe haber tolerancia de ambas partes a la hora de tratar de ponernos de acuerdo, de que podamos convivir, que de eso es que se trata este asunto tan triste que pasó en Orlando el pasado sábado. Más que ello, y entrando en la materia de lo que nos competa en la tarde de hoy, en este turno inicial, señor presidente, la pregunta es, ya que hemos entrado en el asunto del estatus político de Puerto Rico y la relación política que existe entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos, basado primero en la determinación de traer una promesa que no promete nada, y segundo, en acabar con las esperanzas del país sobre una quiebra criolla en la mañana de hoy, sobre trastocar la democracia del pueblo de Puerto Rico y sobre todo de decir que el tribunal utiliza el criterio de fuente última para decidir que la soberanía de Puerto Rico y Estados Unidos en cuanto a la doble exposición en el caso penales no es diferente, pues nace del Congreso. Sin embargo, también reconocen que Puerto Rico tiene soberanía para promulgar y hacer cumplir las leyes penales locales. Y empieza obviamente el asunto del choque de ideas o del choque de expresiones a contradecirse. Pero, ¿quién le tomó el pelo a quién? Es la pregunta. Señor presidente, en el 1953, en agosto del 53, Mason Sears, delegado de las Naciones Unidas por Estados Unidos, fue a las Naciones Unidas y dijo que el pueblo de Puerto Rico se había constituido en su base. Dijo así que la ley 600 tenía base jurídica, que se había establecido una relación política y de gobierno entre Estados Unidos y Puerto Rico más fuerte que un tratado. Se había establecido un pacto. Y que ese pacto, reza en la página 2 de la exposición de Mason Sears, no podía ser enmendado ni podía ser culminado por ninguna de las partes sin consentimiento de la otra. De igual manera, en la resolución del 15 de septiembre y el 9 de diciembre de 1953 de las Naciones Unidas, dice en ese documento, y leo del mismo en la página número 2, que se reconoce al pueblo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se ha expresado su voluntad de forma libre y democrática. Reconoce que al escoger un nuevo estatus constitucional e internacional, el pueblo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha ejercido efectivamente su derecho a la autodeterminación. El pueblo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha sido investido de atributos de soberanía política que identifican claramente el estatus de gobierno propio alcanzado por el pueblo como entidad política autónoma. Esto no es un invento ni de populares, ni de PNP, ni de cualquier tribuna política. Esta es la resolución que emite las Naciones Unidas en el 1953, reconociendo al pueblo de Puerto Rico constituido como gobierno propio bajo su autonomía. Más aún, en el mismo documento, y lo pueden buscar hoy, Non-Self-Government Territories, gobiernos que no tienen, territorios que no tienen gobierno propio. Estados Unidos posee 3, las Islas Vírgenes Americanas, América Samoa y Guam. Poseía otra. Lo que ocurre es que esas otras ya no están bajo esa cláusula, que son Alaska, Hawái, Islas Marshall, Islas Palau, zona del Canal de Panamá y Puerto Rico. Y dice claro que Puerto Rico quedó fuera de esa cláusula en el 1952. De igual manera, se presentó ante las Naciones Unidas toda una ponencia sobre la Constitución de Puerto Rico
del doctor Fernando Isern, de San Lorenzo, Puerto Rico. Ahora la pregunta que recae sobre todos nosotros es ¿quién le tomó el pelo a quién? ¿Mintieron los Estados Unidos de Norteamérica al pueblo de Puerto Rico desde 1952 hasta hoy? ¿Han mentido las Naciones Unidas desde 1952 hasta el día de hoy y le han faltado a la verdad sobre el asunto de la soberanía política o del gobierno compartido que rezan estos documentos? Le toca ahora al Congreso de los Estados Unidos ratificar esto y defender al pueblo de Puerto Rico sus opciones ante las Naciones Unidas y que aclaren este lenguaje a raíz de las situaciones que han pasado en las pasadas horas y semanas concernientes al estatus político y decisiones judiciales para con el país. Para mí es un nombramiento que yo creo que es más que merecido por la licenciada Lao Meléndez, porque representa mucho, no solo para mí, para los compañeros de su oficina y de trabajo, sino también para este Senado. Vuelvo y le digo, señor presidente, por los pasados 10 años ha estado aquí, ha estado laborando junto a este servidor y con todos los que están aquí, de mayoría y de minoría, porque los que han entrado y han salido de una forma u otra han interactuado con Joelín en las comisiones, en los proyectos, en convencerle a que voten de una forma u otra, en tratar de convencer los puntos de vista de ella contra los que nosotros podamos tener. He tenido grandes debates de discusiones y pensamientos con Joelín sobre posiciones que yo tengo y que a la larga trata de convencerme y algunas las logra y otras no. Pero eso es parte del devenir diario, del trabajo y de lo que hacemos. Que tiene una familia extraordinaria que la apoyan en todas sus decisiones, que la respaldan, porque si sus hijos y su esposo no la respaldaran, sería bien difícil llevar el trabajo que ella lleva aquí en la legislatura y más aún llevar el que va a tener sobre los hombros de ocupar una silla en la judicatura del país. Yo creo que el Senado hoy, luego de que yo sé que tanto la minoría como la mayoría va a votar a favor de la licenciada Lao para que esté en la judicatura, el Senado hoy pierde un activo grande, pero la judicatura y el país gana a una gran mujer. No tengo la más mínima duda de eso, señor presidente. Obviamente está más que claro que mi voto se hace constar a favor de que Joelín llegue a la judicatura del país, pero el sentimiento agridulce y los sentimientos encontrados llegan precisamente porque creo que mi amiga va a hacer un gran trabajo allí y yo sé que aquí en el Senado, y más que nada yo la voy a extrañar mucho cuando esté desde allá. Así que espero que no se aleje del todo y que podamos, aunque sea, escribirnos, hablarnos de vez en cuando sobre otros asuntos, pero sabe que la vamos a extrañar mucho en el Senado y que espero que cuente con el voto de todos los compañeros de minoría y de mayoría, pero yo creo que ha hecho un trabajo extraordinario y más que eso se lo merece. Así que a mi amiga, la licenciada Lao, éxito, y hago constar, señor presidente, mi voto a favor de Joelín Lao.